Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. El día de hoy hablaremos de 6 vitaminas que tú necesitas para ser más feliz. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, donde estaremos desarrollando este interesante tema. Comencemos. Cada vez más la gente se llena de cosas creyendo que con tener la última generación del teléfono celular o de la tablet o de cualquier objeto electrónico será mejor persona o va a ser mirado o aceptado entre su grupo de amigos, en el ámbito laboral y en cualquier círculo en el que se desenvuelva. De este modo, se vive en una confusión de valores, donde ya nadie o muy pocas personas tratan de enriquecerse por dentro, dándole un sentido a sus vidas. Todos tenemos sueños, aspiraciones y metas y deseamos concretarlos. Sin embargo, deberíamos preguntarnos si en esa búsqueda de conseguir un ideal no nos perdemos en la ruta que nos conduce a la trascendencia. Esto no significa que debamos dejar de hacer cosas o de tener bienes materiales, sino de reflexionar sobre ¿qué beneficios me trae a mí o a los miembros de mi familia? ¿Esto nos alejará o nos acercará como familia? ¿Me favorecerá solo a mí o me hará mejor persona para ayudar a otros? ¿Contribuye a mi riqueza espiritual? El deseo de tener bienes no es malo en sí mismo, sino que puede desviarnos de la mirada de lo eterno y de lo gratificante. El camino que enriquece el ser puede presentarse duro, doloroso o difícil de recorrer, pero revela que si seguimos a pesar de los obstáculos, nuestro ser se transformará y nos va a permitir vernos y descubrirnos como seres humanos capaces de ir en búsqueda de un sentido que va más allá de las cosas que se rompen o dejan de funcionar. El camino que nos conduce al ser siempre nos lleva a las cosas que perduran más allá de la muerte. ¿Puede una nueva versión de iPhone llenar más nuestras vidas que la sonrisa de nuestros hijos? ¿O acaso puede más que el abrazo de una amiga que estaba atenta a nuestro dolor y que con su visita ya nos cambió el ánimo? ¿Vale menos un atardecer en familia que una tablet? Estas son algunas de las interrogantes que podríamos hacernos más a menudo antes de pensar en llenarnos de cosas y de actividades. Una persona que es madura, auténtica y sana no es aquella que esté centrada en sí mismo, sino que está también siempre interesada por los que lo rodean y el mundo, ya sea a través del servicio o de algún acto de amor. En ese sentido, déjame compartirte algunas vitaminas que enriquecen nuestro ser. De la creatividad. Junto con tus seres queridos, elabora una lista de aquellas cosas que son prioritarias en tu vida y te llenan de felicidad. Concreta cada semana por lo menos 2 de ellas. Confecciona una cartelera o una cartulina y colócala en tu oficina o en el lugar donde pases más horas al día, que te recuerden tus tesoros afectivos. Por ejemplo, una fotografía de tus hijos mientras juegan en el jardín, con la frase, hoy es un día especial para abrazarlos. De la interpelación. Pregúntate antes de comprar algo nuevo o de querer llenarte de actividades fuera de tu hogar, ¿qué seré a partir de esto? ¿Me ayudará en mi camino hacia lo eterno? De la meditación. Al despertar, dedica 5 minutos cada día para meditar. Lee un pasaje bíblico o un pensamiento inspirador e imita a las vacas. Rúmialo, saboréalo y siente que la eternidad comienza aquí y ahora. Del contacto con la naturaleza. Abre una ventana donde quieras que estés. Mira el paisaje a tu alrededor. Si nada del paisaje es natural, busca la manera de tener un pequeño jardín, aún en macetas. Y a la hora del almuerzo, sal a caminar y observa el color de las hojas de los árboles. Respira suave y profundamente y di para ti, gracias por este minuto de infinita misericordia. Al llegar a tu casa, cuéntale a tu familia los matices del verde que has descubierto o lo bello de la brisa en tu rostro. De la entrega. Ama, sueña, entrégate a una causa, sirve, da de ti, no necesitas dinero para ello. Abre una puerta, sonríe a un niño enfermo,
acaricia la mano de una anciana, pasea la mascota de un vecino, acompaña a tu amiga al médico o simplemente quédate al lado de alguien que te necesita. ¿Has hecho la limpieza de tu altillo, de tu garaje o de tu ropero? Siempre hay un objeto que otro necesita. Repáralo si es necesario y envuélvelo en un lindo papel y déjalo en la casa de alguien que sabes que lo necesita sin decir que has sido tú. Todos siempre tenemos algo para dar. Una vida que no es enriquecida es una vida pobre y vacía. Llenar nuestro ser es un camino arduo, pero nos salva de ser desdichados. Todos tenemos una misión en la vida y alimentar nuestro ser es parte de ello. Dejar un camino con nuestras huellas puede tener un alcance inimaginable y vale la pena desarrollar y alimentar nuestro ser interior para vivir una vida satisfactoria y trascendente. ¿Tenías idea de todo esto? Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video. Yo soy Eduardo Villalba y esto es Remedios Fácil 24.